Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. No cabe duda de que este 2023 ha sido un año muy intenso. Lo está siendo todavía, que nos quedan un par de meses por delante. Hemos tenido elecciones, tanto municipales, autonómicas como generales. Nuevo gobierno en Cantabria. Veremos qué es lo que ocurre con el gobierno de España. Acabamos de conocer los primeros presupuestos de esta legislatura. La verdad que un año, como les decía, muy intenso, pero hoy queremos conocer la opinión de uno de esos sectores que está muy metido y que es de gran relevancia para la comunidad autónoma. Se trata de la COE Cepime. Por ello tenemos a nuestro invitado hoy, Enrique Conde, presidente de COE Cepime Cantabria. Bienvenido de nuevo a Popular Televisión. ¿Qué tal? Buenas, encantado. Bueno, nosotros lo hemos vivido este año, como decía al principio, un año de mucho movimiento, de mucho cambio. ¿Vosotros lo estáis viviendo también así? Sí, es transformación, diría que cada 3 meses, ¿no? Te planteas que hay nuevos cambios, nuevas transformaciones y es con lo que vive la empresa, ¿eh? O sea que tampoco creéis que es algo que... Esa incertidumbre, ¿no?, con la que se vive continuamente, últimamente, ¿no?, a nivel global, yo siempre digo que es el día a día de cualquier empresa. ¿Y cómo lo enfoca una empresa para vivir con esa incertidumbre? Porque a veces a la gente le cuesta llevarlo en el día a día. Sí, cuesta, hombre, sobre todo cuando... Aquí lo más importante es que tengas unas reglas de juego bien definidas para poder competir, ¿no? Y yo creo que siempre nos habréis oído a los empresarios y de alguna forma en algún momento nos quejamos es siempre de esos cambios de reglas de juego, ¿no? Y eso es tal vez lo más patente últimamente, sobre todo a nivel de gobierno nacional, ¿no? Tenemos que estar adaptándonos continuamente a cambios que se introducen de aquella manera en leyes y en decretos y que lógicamente no corresponde con un trato justo, ¿no?, hacia el mundo empresarial y hacia el mundo en general de los ciudadanos, porque son reglas de juego que están cambiando a los ciudadanos y que yo creo que tienen que estar mucho más ordenadas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Cantabria. Me hablabas del gobierno nacional, pero vamos a empezar con lo que tenemos aquí más cerca, con ese nuevo ejecutivo, ese gobierno del Partido Popular. ¿Qué tal es vuestra relación con el nuevo gobierno? Bueno, la relación es buena como os corresponde con cualquier gobierno, ¿no? Lógicamente, nosotros no somos políticos, nosotros somos empresarios que cada día estamos mucho más relacionados con la sociedad, porque una empresa que no está relacionada con la sociedad lo tiene complicado. Y sí es cierto que antes de las elecciones hablamos con todos los partidos políticos, lógicamente con el PP que ahora está en el gobierno, también hablamos y les expusimos una serie de puntos importantes y diría que casi urgentes que había que abordar, porque si no esta región se iba a ver muy afectada. Bueno, se está viendo ya afectada, ¿no? Y bueno, en cierta manera los han introducido en su planteamiento estratégico y yo creo que eso es bueno y hay que esperar y hay que confiar, ¿no? Estamos hablando de esas medidas que pedíais antes de las elecciones, medidas como la digitalización, como la simplificación administrativa tan importante, medidas también fiscales que habíais pedido antes de las elecciones. Bueno, no sé si se reflejan en esa reforma fiscal que presentó el gobierno. Bueno, la reforma fiscal, yo creo que es importante el paso que ha dado el gobierno, es importante el paso que ha dado a la hora de tomar esa iniciativa, ¿no? Pero bueno, yo personalmente diría ahora mismo que me quedo con ganas de que esas medidas sean mucho más atrevidas, ¿no? Lo que sí es cierto es que ha dado un paso que no lo había dado ningún gobierno desde hace tiempo en esta región. Y yo creo que eso es loable por parte de este gobierno regional. Han sido precavidos, tal vez porque llevan poco tiempo y les lleva a eso, pero yo creo que ser mucho más atrevidos. De hecho, no sé si nos dará tiempo ya en estos presupuestos de plantear alguna medida un poquito más clara. ¿Por qué? Porque es que si no, hay inversión que no va a venir a Cantabria. Este año, por ejemplo, la inversión de Cantabria de capital extranjero en el 2023 es la última en el ranking de todas las inversiones a nivel nacional. No puede ser que la inversión que viene de afuera, Cantabria no recoja nada, ¿no? Y yo creo que eso es una de las causas es el planteamiento fiscal. Otra, lo acabas de decir, es diría la desesperación por parte de cualquier persona que quiere invertir, me da igual que sea un ciudadano, que sea una empresa, y que tarda 6, 10 años en ver un proyecto personal o empresarial salir adelante. Eso es lamentable. Yo creo que el gobierno ha puesto un equipo con diferentes consejerías a trabajar en ello. Nosotros les hemos planteado una serie de pautas que se las hemos enviado, lógicamente, que las tienen ahora mismo
en ese grupo de trabajo y estamos aquí para echarles un cable en todo aquello que necesiten. Y sobre la simplificación administrativa que me comentabas ahora, ¿nos podrías poner algún ejemplo concreto de medidas que se puedan llevar a la práctica para reducir todos estos inmensos trámites que hay que llevar a cabo? Sí, por ejemplo, hay comunidades como Madrid, donde con una declaración responsable en la castellana prácticamente puedes levantar un edificio. Y aquí tienes que pasar una serie de trámites ante un ayuntamiento y ante un gobierno regional que no tiene sentido, no tiene sentido. Aquí se hace mucho énfasis y la tramitación administrativa generalmente va porque se alarga, porque se hace mucha énfasis en el control, o diría sí, en el control previo de la documentación que se entrega. Cuando esa documentación la entregan están firmada por técnicos competentes. No tiene sentido, voy a poner el caso este que te acabo de decir, de un ayuntamiento que tiene un técnico municipal y que recibe al año proyectos de 200 técnicos. Es imposible que ese técnico, por muy bien que lo quiera mirar, haga un control exhaustivo de eso que se le entrega. Se hace un control estadístico y yo lo que creo que hay que hacer es un control posterior de lo que se hace. Lo que hay que poner el foco es en la ejecución, en que lo que se ejecute sea lógico y normal, no en el anterior, porque hay técnicos que lo firman y ese técnico lógicamente tiene que asumir una responsabilidad importantísima y lógicamente quien no cumpla tendrá que caer el peso de la ley sobre él, pero lo que no se puede es parar los proyectos pensando que el ciudadano te va a engañar. Yo no entiendo por qué, si son ciudadanos igual que nosotros. Pero el tema de la declaración responsable, por ejemplo, se lleva hablando mucho tiempo en el sector de la hostelería, en el que se permite abrir negocios solamente con la declaración responsable y luego ya comprobar que todo se esté llevando a cabo en orden. ¿Por qué no se pone en marcha? Pues no lo sabemos. Es que ¿cómo se llama el programa de televisión de misterios, ¿no? Sí, pero como no es de Popular Televisión no pasa nada. Pues es que no sé cómo se llama, pues no veo mucho la tele. Pero te quiero decir, de verdad que es de misterio. Nos está chivando Cristina, Cuarto Milenio Cuarto se llama. Milenio, es de Cuarto Milenio esto. Es de locos, porque es que es lo más sencillo. Le quitas trabajo a la administración, sí se lo das en el control posterior, pero es mucho más sencillo. Y no paras la economía. O sea, hay negocios, no sé, puedo hablar de ayuntamientos grandes de Cantabria, voy a decirlo claro, Santander, Maliaño, que tardas 2 años en abrir un negocio. Es que no tiene ningún sentido. Esa persona se arruina antes de abrir el negocio. Y no te digo nada, pues en el tema urbanístico, por ejemplo, para hacer una vivienda. Es de locos, es de locos. Y la hostelería, como acabas de decir, pues para hacer un negocio, una hostelería, un comercio, pues hombre, yo creo que quien abre un negocio no lo abre para estar esperando 2 años a abrirlo, porque a lo mejor incluso el coste de oportunidad de ese negocio se ha pasado en 2 años. Y volviendo al tema de la reforma fiscal, lo que te entiendo, Enrique, buen primer paso, pero todavía le falta. Todavía necesitaría una reforma más profunda. Sí, la reforma fiscal, pues bueno, no sé, puedo poner el ejemplo del impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿no? Se ha bajado de un 10% a un 9%. ¿Por qué no un 5%? A lo mejor provocas que mucha más inversión acabe en Cantabria que la que acaba de otra forma, ¿no? Que en otras comunidades, perdón. O sea, hay que dar una vuelta y hay que ver qué se provoca con ese cambio. Yo creo que el cambio tiene que provocar que haya inversiones de afuera que se coloquen en Cantabria. Y lo que es mejor, inversión de Cantabria que se ha ido, que vuelva a Cantabria. Hablo de gente de Cantabria que está viviendo ahora en Madrid o que está viviendo en Bilbao, o incluso que están viviendo aquí, que eso no se comprueba y es imposible de comprobar. Están viviendo aquí y tienen sus inversiones en otras comunidades, fundamentalmente País Vasco, Cantabria, Castilla y León. Hace poco decía que País Vasco tiene una diferencia de 20 puntos en la presión fiscal con Cantabria. Castilla y León estamos hablando de diferencia de 6 puntos con Cantabria y La Rioja, por ejemplo, de 2 puntos. O sea, solamente nos podemos equiparar prácticamente a Asturias. Y hace poco en un informe leía que Asturias, Cantabria y no sé si era Baleares eran los que menos apeteciblemente fiscalmente interesaba hacer inversiones allí. Para venir aquí. Enrique, se han presentado los presupuestos. ¿Habéis tenido posibilidad de hacer un primer análisis del documento de presupuestos para el próximo año? Poco, en algún sector se ha hecho, pero nos ha dado poco tiempo porque nos lo han presentado la semana pasada. Yo la semana pasada encima he estado de vacaciones, coincidiendo con estas vacaciones de los niños. Y en la conciliación. De la conciliación, efectivamente.
Y entonces, pues bueno, no nos ha dado tiempo de estudiarlo, a ver lo que nos da tiempo, porque parece que el presupuesto ya está cerrado, ¿no? En principio por el PP y con el acuerdo con el PRC. Y bueno, poco tiempo nos va a dar en esta ocasión. Entiendo también que han ido como han ido de rápidos por la situación de que las elecciones han sido hace nada, pero bueno, pues lo que haremos es estar atentos a que se usen bien, porque no nos da tiempo prácticamente ya de mirarlos. No sé, a nosotros nos sorprendió no tanto el acuerdo con el PRC para aprobar el presupuesto, sino la velocidad con la que se llegó a ese acuerdo. No sé si vosotros tenéis la misma impresión. Bueno, a ver, nosotros nos quejamos siempre, como se quejan casi todas las instituciones, de que los presupuestos les tenemos ahí encima y el tiempo que te da para estudiarlos es muy poco, ¿no? También pienso que, y en torno al mea culpa, de que a lo mejor tenemos que ser más proactivos y preparar nosotros aquellas medidas que creemos que sean buenas de introducir en los presupuestos con mucha anterioridad, ¿no? Eso es tal vez el juego que nos ha faltado este año, precisamente por las elecciones, y vamos, prometo hacerlo para el año que viene por parte de la institución de COCEPYME. Aprender de la experiencia. Sí, bueno, es que si tú no preparas con tiempo, no hablas con tiempo con las diferentes consejerías, posibilidades que sean buenas para Cantabria, pues lógicamente tampoco puedes exigir después mucho, ¿no? Tienes que trabajar. Sí, desde luego que tienes que trabajar. Pero para que este año no ha sido por cuestión de trabajo nuestra, sino por cuestión de que en las elecciones no puedes estar haciendo un trabajo con todos los partidos políticos. Más allá de las cuentas, la polémica de la semana pasada ha sido esa subida de sueldo de consejeros y de la presidenta, que duró unas pocas horas, desde luego, porque anunciaron que la iban a echar atrás. No sé qué os ha parecido a vosotros. Bueno, pues no lo hemos comentado entre nosotros. A mí, me puedes preguntar personalmente lo que pienso así de entrada. Y personalmente, tú bueno, como pues, presidente de COE... Yo he visto un error de comunicación importante por parte del gobierno, porque pues parte de una forma de comunicar bastante mala, Y yo creo que lo que tampoco tiene sentido, no sé si es alto, si es bajo, yo no voy a entrar en esa discusión, lo que no tiene sentido es que un director cobre más dinero que un consejero. Eso es absurdo, es absurdo. Con eso no quiere decir que se tengan que subir, a lo mejor hay que bajarse a los directores, no lo sé, quiere decir que eso que lo decida quien no tenga que decidir. Lo que no tiene sentido, repito, es que el consejero cobre menos que el director, o que el presidente del gobierno cobre menos que un director, o que un jefe de gabinete, decía, sí, jefes ¿no? de gabinete. Vamos, lo que he visto en la prensa, y eso no tiene sentido. Bueno, yo creo que cualquier ciudadano estará de acuerdo con esto, vamos. Vamos a hablar también, si te parece, de un anuncio del Gobierno Nacional, no está en marcha, pero ese proyecto para reducir la jornada laboral de 40 horas a 37 horas y media. ¿Cómo lo valoráis vosotros? ¿Es posible implantarlo aquí en Cantabria sin que sufran las empresas? Es una medida que está planteada en un momento muy crucial, en este caso para llegar a acuerdos con otros partidos por parte del PSOE, que es el que tiene ahora el mandato, ¿no? del rey de montar un gobierno, ¿no? Y es una medida que si no la acompañas de otras medidas, lógicamente es populismo del malo, ¿no? Yo lo considero así. Yo creo que hay que ver qué problemas tienen las empresas, los trabajadores, y cuando tienes analizado cómo está funcionando el mercado, es cuando hay que aplicar medidas como esta o no. Pero yo creo que está muy mal planteado, es como de repente, como ha dicho, no sé si era Sumar, ¿no? El hecho de que se paguen o sea, que las empresas paguen o al final de año el dinero que tienen que dar lo den en base a lo que se está facturando, no en base a lo que has ganado. Esto es una cosa absurda. Es decir, se están diciendo una serie de cosas absurdas, y a veces de chorradas, y lo puedo decir así claramente. Sí, sin ningún problema. Que no están planteadas de un fundamento técnico, de un fundamento estudiado, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que estamos un poco hartos los ciudadanos de la política en general, Y no te digo nada si ya te pones a hablar con gente independentista, ¿no? Es una cosa que estoy alucinando, no lo entiendo, en ese aspecto no entiendo lo que se está hablando en Madrid y no lo comparto, desde luego. Bastante importante esta medida. Los empresarios a nivel nacional no habían reaccionado muy bien, pero también denuncian que a veces, y os ha pasado a vosotros también aquí, claro, hay cierta hostilidad hacia sus opiniones. Sí, y estas cosas hay que hablarlas, ¿no? En Madrid lo que se decía es que había que tratarlo en el marco del diálogo social, que está para eso. Tú no puedes utilizar el diálogo social cuando te apetece y cuando no te apetece no utilizarle. O sea, es que de verdad se está actuando de una forma tan
a veces parece dictatorial, ¿no? En cuanto a los ciudadanos hablo, ¿eh? Y a las empresas, que yo creo que estamos todos sorprendidos de esta situación y decepcionados, sobre todo decepcionados, ¿no? Hasta tal punto que muchas veces el ciudadano o la empresa pues decide mantenerse al margen, que creo que es un error. Yo creo que necesita precisamente esta sociedad es que haya mucha más actuación por parte de la sociedad civil. Y yo creo que los ciudadanos, las empresas, somos sociedad civil y tenemos que lanzar mensajes de ayuda a nuestros políticos para que no cometan esas, diría, casi atrocidades, ¿no? De no pensar las cosas, soltarlas y no tener un conjunto de decisiones tomadas y que unas decisiones son lógicas con otras. Lo que no puedes tomar una decisión y la otra no tomarla, ¿no? O sea, yo la verdad que no lo comprendo, no lo entiendo, la verdad. ¿Pero veis una campaña para dañar la imagen de los empresarios? Yo creo que es una campaña para, ¿cómo decir?, para evitar hablar de otros problemas. Lo que haces es poner encima de la mesa, de alguna forma, culpables, ¿no?, en este caso. Y sí, realmente se utiliza al empresario para buscar una culpabilidad, porque el empresario corresponde con esa figura del terrateniente, ¿no?, de hace 200 años. Esto es absurdo, ¿no? El empresario en general, que es en este país, es pyme, es pequeña empresa, lo que hace es trabajar, sacrificarse, jugarse su dinero y dar trabajo a los ciudadanos. Y eso es lo que está haciendo el empresario actualmente. Entonces, las medidas que se están tomando pues son lamentables, porque al final aquí de lo que se trata es de intentar resolver el problema de la energía, de resolver el problema de los materiales, de mantener un equilibrio con otros mercados que están fuera, que no están cumpliendo para nada criterios de sostenibilidad, criterios sociales, y nos están vendiendo su producto aquí y nosotros lo compramos. Y los gobiernos, estos que hablan muchas veces de temas muy populistas en plan peyorativo, son los primeros que compran ese producto, pero a nivel personal, porque te lo dicen. Entonces, yo creo que aquí hay que ver en dónde estamos pinados, dónde está este país pinado, dónde está esta región ahora mismo pinada, y darse cuenta de que esto es una competencia atroz en todos los aspectos. O sea, si nosotros no podemos vivir, por ponerte un ejemplo, de que Cantabria es muy bonita, porque turísticamente, ahora mismo, y lo comentaba el otro día en un foro, Bilbao tiene más turistas que Santander. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y con todos mis respetos, que Bilbao ha hecho las cosas muy bien a nivel de ciudad, pero no tiene más, no tiene más. Y yo creo que un Santander o una Cantabria de manera general tiene más, pero claro, hay que saber venderlo. Y eso es competencia, es saber vender tu producto, saber meterlo en los mercados, hacerlo conocer a otros países. Y yo creo que es en lo que nos tenemos que centrar ahora mismo, en saber qué tenemos encima de la mesa y a partir de ahí decidir cuáles son nuestras políticas, ¿no?, y cuál es nuestra estrategia. Por eso decía antes que es muy importante todo lo que corresponde a tramitación administrativa, reducirlo al máximo, ponernos a niveles incluso mejores que otras comunidades que nos sacan mucha ventaja. El tema fiscal hay que igualarse a otras comunidades autónomas, y después hay aspectos como pueda ser el del asentismo laboral, el de la formación de los nuevos mercados, que ahí sí hay que poner el énfasis, ¿no? Volviendo un poco a lo que es promocionar Cantabria, crear economía en Cantabria, perdón. Sobre todo uno de esos temas que me comentabas, el promocionar nuestra comunidad autónoma en el extranjero. Había una oportunidad con el año jubilar, se ha criticado mucho en los últimos meses cómo se ha llevado a cabo esa promoción del año jubilar lebaniego, no se ha sabido aprovechar, básicamente son los mensajes que se han querido trasladar. ¿Estáis de acuerdo vosotros? La verdad es que me metería en un jardín que no conozco excesivamente, pero sí es cierto que era una oportunidad buena, porque se ha invertido dinero, no por otra cosa, se ha invertido dinero, con lo cual es una oportunidad que había que haber aprovechado, porque el dinero de los cántabros nos cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho dinero a los ciudadanos sacarlo y a las empresas. Y no tenemos datos para poder decir, porque entiendo que habrá una forma de medir esos datos, que serán los que serán. A ver, no sé, a mí vuelvo a lo mismo, puedo opinar de manera personal. Bueno, pues yo creo que hacer un gran concierto
que trae gente de todos los sitios. Para ello, pues puede ser un acto promocional. No sé, gastarte 700.000 euros en unos drones que vuelan 20 minutos, pues yo me quedo con muchas dudas, porque es prácticamente para las personas que estamos aquí, ¿no? No sé, pero de verdad, yo creo que es meterme en un jardín que no conozco y que es verdad, Vamos a evitar el jardín, entonces. No tengo datos. Vamos a evitar el jardín, pero ¿cómo está la economía de Cantabria a nivel general? Porque hemos hablado de la incertidumbre, pero los datos, por ejemplo, la industria es bastante preocupante, el turismo parece que ha ido medianamente bien esta temporada. ¿Cómo la estáis viviendo vosotros? Bueno, Cantabria tiene lo que tiene, que lo hemos dicho antes, es una región que es una gozada para vivir y para hacer turismo. Lo tenemos todo al lado, tenemos todo tipo de ecosistemas, si te descuidas, ¿no? Porque hay media hora desde la playa hasta la nieve. Pero sí es cierto que hay que promocionar de alguna forma mucho más clara y con más criterio de futuro el turismo, por ejemplo, en los valles del interior, ¿no? Hemos tenido saturada la costa este verano, saturada porque he visto en la prensa que los hospitales no dan de sí, el hospital de Hereda ha estado, noqueado, ¿no? Y yo creo que hay que dar una vuelta a eso y hay que decidir qué turismo es el que queremos que venga. Hay que intentar que sea un turismo de calidad, que sea un turismo que nos deje dinero aquí en Cantabria. Y para eso yo creo que hay que definir estrategias claras hacia un futuro que nos lleve por ahí, que desestacionalice el turismo de verdad, no porque haya hecho mejor tiempo, porque si se está desestacionalizando es porque aquí en Cantabria ha hecho mucho mejor tiempo en estos últimos años, pero eso no puede ser la clave tiene que ser buscar otro tipo de actividades que son muy claras aquí en Cantabria, como puedan ser las cuevas, como pueda ser el mundo del golf, como pueda ser el mundo de los eventos, como pueda ser, no sé, yo creo que la naturaleza que tenemos aquí es espectacular y eso desestacionaría el turismo y haría que las empresas de turismo tengan una continuidad incluso en sus planteamientos de mantenimiento de personal, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave. Podemos poner el ejemplo del sector del surf, por ejemplo, en ayuntamientos tan claros como Riamontal al Mar, ¿no? Se está haciendo muy bien y ya hay empresas del surf que tienen la capacidad para mantener unos puestos de trabajo durante todo el año. No es lo mismo en verano, lógicamente, con el devenir del turismo como es en verano. Pero eso es lo que hay que pensar, esa es la estrategia que hay que tener. Y después el sector industria que has comentado, pues un sector muy complicado, lo tiene muy complicado a nivel mundial. Acabamos de conocer los datos, desciende la producción industrial de forma importante, más de un 19% en el último mes. Pues no sé a qué será debido porque no hemos analizado los datos, pero lo que sí es cierto es que es un sector que compite a nivel global, un sector que se le está poniendo muy duro las condiciones para competir porque los precios de los materiales no dependen de Cantabria ni muchas veces de España, porque el precio de la energía, todos sabemos la problemática que está sucediendo y porque aquí yo creo que lo que hay que hacer, por ser positivo, es aplicar, no sé, por ejemplo, se puede plantear para el tema de energía, la Cantabria tiene una capacidad importante para tirar hacia adelante con las energías renovables. Pues vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacerlas sostenibles, vamos a hacerlo equilibrado, pero vamos a hacerlo. Y yo creo que en ese aspecto, que lo hemos comentado también con el gobierno regional, pues bueno, ya se están empezando a dar pasos, ¿no? Y eso va a ser algo definitivo y definitorio para todas las empresas de Cantabria, no solamente para el sector industrial. Y a partir de ahí el sector industrial, pues vuelvo a repetir lo mismo, tiene las competencias de otros países donde los criterios de sostenibilidad que se están colocando, los criterios sociales no tienen nada que ver con los de Cantabria. Entonces, claro, tienes fábricas que están compitiendo a nivel mundial con empresas cuyos costes, que aquí no puedes hacerlo porque hay que cumplir unos criterios, pues son prácticamente un 20%, un 10% de los costes que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues sí, la calidad del producto puede competir, pero puede competir hasta un punto, porque todo eso la brecha el gas que hay de calidad se va estrechando, ¿no? Hay una industria con nombre propio que está centrando los titulares, Gamesa, en Reynosa. ¿Cómo veis el futuro de Gamesa? Bueno, yo creo que Gamesa se está viendo un futuro excesivamente negativo y yo creo que Gamesa, a lo largo de toda la historia, que me voy a confundir si digo que son cerca de 100 años, yo creo que los tiene. Sí, creo porque cumplió hace poquito, ¿no? Y yo no sé, ha cambiado 5 veces de manos y muchas veces se ha transformado la propia industria, que es muy complicado,
es muy complicado. Con lo cual yo creo que hay que tener fe en que este fallo que han tenido, ¿no?, en la producción sea reconducible. Y yo creo que hay que apostar por Gamesa, por la industria, porque antes cuando me comentabas, en este país, en España, hay que apostar por la industria, sobre todo en todo aquella subsectores que sean estratégicos. Estamos viendo en Estados Unidos que se está metiendo dinero en la industria porque es estratégico. Lo que no puedes es, como no puedo, pues nada, pues que me lo hagan en la India, en China, en Turquía, y al final resulta que tienes una dependencia brutal de lo que están haciendo allí y te tienen cogido esos países porque dependes de ellos. Enrique, no tenemos tiempo para más, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿cómo veis el 2024? ¿Qué nos espera el próximo año? Pues el 2024 es una continuación de todo esto que hemos hablado. El 2024 va a ser un año en que las empresas vamos a seguir luchando con muchas ganas, con mucha ilusión, donde vamos a ver cómo va sucediendo toda esa estrategia de este gobierno que tenemos actualmente, ¿no? A ver cómo va sucediendo, donde lógicamente nosotros vamos a estar allí para apoyarles y después va a ser muy importante lo que suceda a nivel nacional. Claro, porque si estamos en un gobierno donde se le da una importancia brutal a dos comunidades autónomas como son Cataluña y País Vasco, y esto lo he dicho hace 5 años, no lo digo ahora, y resulta que el País Vasco no son nuestros vecinos y la inversión que tenemos es brutal en una comunidad que está pegada a nosotros, pues a nosotros nos caerán lo que nos caigan, las migajas, que está bien también, es decir, que a veces hay que unirse a quien le va bien, pero bueno, yo, de verdad, no hay una capital en el norte de España que no vaya a tener AVE en menos de 2 años, salvo Santander. No va a haber ninguna capital que no esté en el arco atlántico, en el sistema ferroviario del arco atlántico, salvo Santander y salvo Cantabria, como comunidad autónoma. Y estamos a ver si nos ponen una estación, en este caso en el polígono de La Pasiega, para ver si eso es algo o es un polígono industrial como otro cualquiera, ¿no? Que esto es un ejemplo que pongo de lo que tenemos que luchar, de lo que tenemos que... Pero no solamente el gobierno regional, yo creo que aquí hay que mojarse por parte de las empresas, se tienen que mojar los ciudadanos, vuelvo a repetir, yo creo que la sociedad civil es muy importante y toca el momento de ayudar y de exigir, lógicamente. Y yo creo que va a ser un año con mucho trabajo. Pues nada, con este mensaje nos despedimos. Seguro que seguimos hablando en el 2024, a ver qué tal nos va. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, mañana hay más Cantabria de cerca, a partir de las 10 de la noche, en este caso, Edición Cultura.